El primer caso que uno siempre trabaja para movimiento de dos dimensiones es el de los proyectiles. No solamente porque es un movimiento con el que todos estamos familiarizados, ¿verdad? Y nos topamos con ese movimiento a diario, sino también porque las ecuaciones resultan relativamente sencillas, así que es un buen ejemplo para comenzar porque no es tan complicado, pero a la misma vez es altamente, increíblemente importante porque nos permite describir muchas situaciones que se nos presentan en el diario vivir, ¿verdad? Muchas situaciones físicas. Bien, pues, ¿cuál es el problema de los proyectiles? Pues la idea del proyectil es que un objeto se lanza para que esté sujeto únicamente a la fuerza de gravedad. Así que en ese sentido es equivalente a la caída libre. Pero la diferencia es que ahora se lanza no solamente hacia arriba, así que no solamente tiene un movimiento en Y, sino que también va a tener un movimiento en X. Así que aquí presento tres situaciones. En las tres situaciones, si se fijan, la velocidad inicial tiene alguna componente en X, ¿verdad? Aquí tiene una componente en X para la derecha, aquí también para la derecha y aquí también para la derecha. Así que siempre que tengamos ese movimiento de caída libre, en donde a su vez tenemos una componente en X en la velocidad inicial, pues el movimiento va a ser ahora el de un proyectil, en donde la trayectoria va a ser una trayectoria parabólica. Ahora, la situación de proyectiles pues se puede dar de distintas formas, ¿verdad? Hay distintos tipos de problemas. Podemos hablar de un problema de proyectiles, el más tradicional, que es en donde el proyectil comienza del suelo o de algún punto, se lanza, ¿verdad? A algún ángulo y una velocidad inicial. Y pues el objeto, pues claro, sabemos que sube, llega a un punto máximo y luego cae. Y mientras tanto se está moviendo en X, así que también viaja a una distancia horizontal, además de la distancia vertical que viajó. Otro ejemplo clásico es donde el objeto se lanza desde una altura inicial, así que comienza no desde el piso, sino desde alguna altura. Se lanza horizontalmente y al lanzarse horizontalmente, pues va a tener esta trayectoria, ¿verdad? También un segmento parabólico donde eventualmente llega al piso y entonces igual va a haber viajado una distancia horizontal. Y se puede dar esa misma situación en donde se lanza, pero ya no se lanza horizontalmente, sino que se lanza con alguna velocidad a algún ángulo, ¿verdad? Un ángulo que nos van a dar. Y ese movimiento, pues, ¿verdad? Va a tener un movimiento parabólico en donde llega un máximo, sube, llega un máximo y a partir de ahí cae y sigue cayendo hasta llegar al suelo abajo. Así que todos estos son ejemplos de proyectiles y todos se van a trabajar con las mismas ecuaciones. Bien, pues tenemos aquí las ecuaciones que describen el movimiento de los proyectiles. Estas ecuaciones son las de lo que llamamos un movimiento combinado cuando discutimos cinemática en dos dimensiones. Si se fijan, en X tenemos una ecuación que nos describe el movimiento en X de ese proyectil. En X tenemos movimiento uniforme, ¿verdad? Tenemos movimiento uniforme porque estamos diciendo que la velocidad es constante y por lo tanto la posición es una función lineal del tiempo. Y aquí no estoy colocando más ecuaciones de X porque las demás pues no van a tener mucha información, ¿verdad? La ecuación de velocidad nos va a decir que la velocidad es constante y la de aceleración nos dirá que la aceleración es cero. Así que la única ecuación útil para el movimiento en X es la que nos dice cuál es su posición en cualquier instante de tiempo. Ahora, en Y, un proyectil no tiene una aceleración constante, perdón, tiene una aceleración constante, no es velocidad constante, sino que es aceleración constante, y por lo tanto las ecuaciones que describen el movimiento en Y son las mismas que las de caída libre, ¿verdad? Son las de aceleración constante, en donde la aceleración es negativo g. Así que vamos a analizar esto. La posición en X, el movimiento en X es movimiento uniforme, el movimiento en Y es movimiento uniformemente acelerado. Bueno, pues eso tiene sentido porque el proyectil, cuando uno lo lanza, solamente la gravedad está afectando ese proyectil, ¿verdad? Así que en X no hay ninguna fuerza que afecte el movimiento en X. La gravedad está únicamente en la Y. Pues como en X no hay ninguna fuerza externa que afecte el movimiento, ese objeto se va a mover sin aceleración
y por lo tanto se va a mover a velocidad constante. Ahora en Y tenemos que la gravedad es el único efecto que está actuando, la única fuerza, así que en Y vamos a tener un movimiento de caída libre. Y en efecto eso es lo que vemos en el proyectil. En Y es caída libre y en X es movimiento uniforme. Bien, pues quiero señalar rapidito que estas ecuaciones las tenemos escritas en términos de la velocidad inicial en X y en Y, ¿verdad? En todas las ecuaciones aparecen velocidad inicial en X y Y. Y a lo que me refiero con eso es que son las componentes de ese vector de velocidad inicial, ¿verdad? Habíamos visto que el objeto se lanza a una velocidad inicial y a un ángulo. Pues, ¿cuáles son esas velocidades iniciales? Pues claro, para el caso de la X tendríamos coseno del ángulo y para el caso de la Y tendríamos seno del ángulo, porque son simplemente las componentes de ese vector inicial. Así que aquí nuevamente vemos lo importante que es sentirse cómodo con convertir una representación en magnitud y dirección a componentes, porque va a ser necesario para poder aplicar estas ecuaciones tal cual están escritas. Ahora, si quisiéramos expresar la versión vectorial de estas ecuaciones, fíjense que aquí las estoy escribiendo, las escribí separando la X y la Y, ¿verdad? La X y la Y pues tienen dos ecuaciones aparte. Ahora, sabemos que un vector pues recoge la X y la Y en un solo objeto. Aquí la función de posición sería la función en X en la componente en X, ¿verdad? Fíjense que aquí la función en X es la componente en X de este vector y la componente en Y es la función en Y. Así que ese es el vector de posición del proyectil. La velocidad, pues en X va a ser la velocidad inicial en X, esa componente en X. Y en Y vamos a tener pues la velocidad en Y que tenemos arriba. Y la aceleración, pues por supuesto, en X la aceleración es 0, no hay aceleración. Y en Y la aceleración es negativo g. Así que podemos trabajar los problemas de cinemática, de proyectiles, la cinemática en dos dimensiones, los podemos trabajar con esta serie de ecuaciones separando X y Y, o lo podemos trabajar haciendo referencia a las ecuaciones vectoriales. Al final del día son equivalentes. Vamos a mirar rapidito cómo es que esos tres vectores, posición, velocidad y aceleración, se ven para un proyectil, ¿verdad? A medida que tiene su movimiento. Y pues aquí tenemos un objeto que comienza desde el suelo en una posición 1 y pues, ¿verdad? Se lanza como un proyectil, así que va a pasar por la posición 2, va a pasar por la posición 3, posición 4 y posición 5 hasta llegar al suelo eventualmente. Y en cada una de esas posiciones, el vector de posición, recordemos que es un vector que va desde el origen, así que desde el comienzo del movimiento, hasta la posición en ese momento. Así que en el caso de la posición 1 sería el vector 0 porque ya está ahí, ¿verdad? No hay ningún desplazamiento a partir de esa posición inicial. Para el caso, de hecho, debería arreglar esto porque para el caso del vector 2 sería este vector, ¿verdad? Porque es el vector que va desde el inicio hasta la posición 2 del vector. Y luego aquí tenemos posición 3, el vector 4 y vector 5. Así que todos estos vectores van desde el origen hasta la posición del vector. Y eso es, ¿verdad? Así es como se va a ver el vector de posición a medida que ese objeto se va moviendo. El vector de posición literalmente va persiguiendo con la punta del vector ese objeto. Ahora, ¿cómo se verían las componentes en cada momento? Pues recordamos, este vector de posición, sus componentes son la posición en X y la posición en Y. Correcto, así que aquí la posición que corresponde a esta posición, la posición en X que corresponde sería esta. Ahí tendríamos X2. Y si queremos saber cuál es la posición en X que corresponde a este, pues tendríamos esta posición aquí, ¿verdad? Eso sería X3. Y lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es que esta punta pues persigue la posición en X del objeto. En el caso del objeto 4, ¿verdad? De la posición 4, el vector en X sería este que está aquí, ¿verdad? Y esa sería la posición 4.
Así que en todo momento, a medida que el objeto se va moviendo, la X pues también, ¿verdad?, va persiguiendo ese objeto. Ahora, en el caso de la Y, tenemos lo mismo. ¿Cuál es la Y de la posición 2? La Y de la posición 2 sería esta. Esa es la Y2. ¿Y cuál es la Y en la posición 3? Pues la Y en la posición 3 sería esta. Esa es la Y en la posición 3. Y así sucesivamente. Así que en todo momento el vector de posición tiene su punta en donde está el objeto y la componente en X de ese vector te dice en dónde está localizado en X el objeto y la componente en Y te dice en dónde está localizado en Y ese objeto. Vamos a pasar ahora con la aceleración y después volvemos a la velocidad porque la aceleración es un poco más sencillo que la velocidad. En el caso de la aceleración sabemos que es aceleración constante, ¿verdad? Cuando un proyectil se lanza, en X no tiene ninguna aceleración, la aceleración es cero, y en Y tiene una aceleración de negativo G, la de caída libre. Y eso no va a cambiar en ningún punto de la trayectoria, ¿verdad? La trayectoria de cualquier proyectil, mientras está en el aire, en la posición 1 es negativo G hacia abajo. En posición 2, negativo G hacia abajo. Posición 3, negativo G hacia abajo. Y así para cualquier instante de la trayectoria. O sea, cualquier pregunta que le hagan a ustedes acerca de cuál es la aceleración de un proyectil, en donde sea, o sea, sea en el primer punto, sea cuando está arriba, sea cuando está abajo, en donde sea, la respuesta es la misma. La aceleración es negativo G hacia abajo y 0 en la X. Discutiendo ahora el vector de velocidad y cómo se ve, ¿verdad?, a lo largo de la trayectoria del objeto, pues, ¿verdad?, tenemos una velocidad inicial que se lanza algún ángulo, aquí que no lo dibujé, pero se lanza algún ángulo, esa es su velocidad inicial, y a medida que el objeto se va moviendo, ¿verdad?, ya cuando pasa pues de su posición inicial aquí, o luego pasa hasta acá, y luego pasa aquí, y así sucesivamente, pues a medida que se va moviendo, la velocidad de ese objeto siempre es tangencial a la curva. Eso es lo primero. Así que la velocidad como vector va a ser un vector que va persiguiendo la forma de la curva. Y en cualquier punto de la curva la velocidad es en la dirección de la tangente de esa curva. Bien. Pero entonces lo que quiero mirar es cómo esa velocidad está cambiando y en particular cómo están cambiando sus componentes. Porque lo que podemos notar es que esas velocidades se están acortando, ¿verdad? Se están haciendo más cortitas a medida que va subiendo. Se van haciendo más cortitas. Y luego, a medida que va bajando, se van alargando de nuevo. Se van haciendo más largas. Pues vamos a mirar las componentes para entender eso. Si nosotros miramos la componente en Y, pues la componente en Y inicialmente tiene un valor bastante alto. Y ese valor alto se va disminuyendo, ¿verdad? De esa flecha se va cortando. Aquí está más larga, aquí está más cortita y aquí más cortita aún. Y claro, la razón por la cual esa velocidad en Y está disminuyendo y se está haciendo más corta es porque la gravedad que está apuntando hacia abajo le está quitando esa velocidad, ¿verdad? Recordemos que en caída libre, cuando lanzamos un objeto hacia arriba, la gravedad le va quitando velocidad a ese objeto hasta que llega a ese punto máximo en donde se queda sin velocidad. Pues eso es lo que está sucediendo en la Y. En la Y la gravedad está haciendo la velocidad más cortita mientras sube. Entonces llega al punto máximo y luego del punto máximo, ahora la gravedad está empujándolo hacia abajo. Ahora está yendo más rápido cada vez, ¿verdad? Cuando llega al punto máximo, a partir de ahí empieza a coger velocidad en la Y. Aquí aumenta un poquito, luego la gravedad lo empuja, aumenta más y luego la gravedad lo empuja y aumenta más. Y eso es lo que está sucediendo con la Y. Y bueno, pues nos tiene sentido porque entonces el vector de velocidad comienza acortándose y luego después de pasar por el punto más alto se alarga. Porque inicialmente la gravedad lo está haciendo más cortito, la gravedad lo está, ¿verdad?, restando rapidez, lo está desacelerando. Y luego de pasar por el punto máximo, la velocidad, la aceleración le está añadiendo rapidez, lo está acelerando. Ahora, la velocidad en X, en todo momento la dibujé de la misma longitud, ¿verdad? Aquí la velocidad en X tiene la misma longitud que aquí, tiene la misma longitud que aquí.
Aquí también, aquí también. En todo punto es la misma longitud. ¿Por qué? Porque la velocidad en X se mantiene constante, ¿verdad? Recordemos que para el proyectil la velocidad en X no va a cambiar, siempre va a tener el mismo valor que tuvo al inicio. Pues entonces tiene sentido que la flecha siempre se mantenga igual, incluso en el punto más alto. Incluso en el punto más alto. Así que ahora en el punto más alto, nosotros de caída libre podríamos recordar que en el punto más alto la velocidad era cero, ¿verdad? Pues con el proyectil hay que tener más cuidado. Porque en el proyectil tenemos que recordar que tenemos no solamente movimiento en Y, también movimiento en X. En el punto más alto, sí va a ser cierto que la velocidad en Y es cero, pero la velocidad en X no. Y hay que tener eso bien claro. La velocidad en X siempre va a tener el mismo valor que tuvo al principio. Muchos de los problemas que nos presentan del movimiento de proyectiles se contestan haciendo referencia a ciertos puntos importantes del movimiento. Muchas de las preguntas son acerca de, por ejemplo, ¿cuál es ese punto más alto? O nos preguntan acerca de cuánto se movió horizontalmente en todo el movimiento. Así que están haciendo referencia a ciertos puntos importantes de la trayectoria, que son ¿cuáles? Pues son ese punto inicial donde comienza, ese es un punto importante de la trayectoria, el punto más alto en el que llega a esa altura máxima, Ymax, de la trayectoria, y el punto final en donde tiene el desplazamiento horizontal más alto, el alcance R. Así que esos tres puntos importantes van a formar la base de muchos problemas. Y claro, cualquier pregunta que nos hagan acerca de uno de esos puntos se tiene que contestar utilizando la información acerca de qué es lo que caracteriza a ese punto. Por ejemplo, este punto inicial se caracteriza por tener una altura inicial igual a la altura inicial del objeto, ¿verdad? Y sub 0, aquí estoy colocando, es la altura inicial del objeto porque ahí es donde el objeto comienza. Así que lo que caracteriza a ese punto inicial es que en ese punto la y es igual a y sub 0. La y es igual a esa altura inicial. Cualquier problema que nos hagan, ¿verdad? Cualquier pregunta que nos hagan acerca de ese punto inicial del movimiento, pues posiblemente vamos a tener que hacer referencia a que la altura en ese momento es cero. De igual forma, podríamos hacer referencia a que ahí la velocidad en Y tiene que ser igual a la velocidad inicial en Y, porque claro, la velocidad en Y en ese instante inicial es pues el valor inicial. Eso es lo que caracteriza a ese primer punto. Ahora, ¿qué caracteriza el punto máximo? Pues como habíamos dicho, en el punto máximo la velocidad en Y es igual a cero porque ahí es donde la velocidad, el objeto se detiene en la Y. Recordemos que en la X no se detiene, así que aquí tenemos que tener mucho cuidado de no decir que la velocidad en X es igual a cero porque eso no está correcto. La velocidad en X no es cero. La velocidad en X va a ser lo mismo que tenía al comienzo. Y eso es lo que caracteriza ese punto máximo. Así que en particular, si nos preguntaran cuál es la altura más alta que alcanzó el proyectil, ¿verdad? ¿Cuál es este valor Ymax? Pues por supuesto vamos a tener que hacer referencia a que en esa altura máxima la velocidad en Y fue igual a cero. Y el otro punto importante es el punto final del movimiento en donde el proyectil cae, que en este caso, ¿qué es lo que podemos expresar de ese punto? Muchas veces nos van a preguntar cuál fue el desplazamiento horizontal, cuán lejos viajó horizontalmente, es decir, cuál fue el alcance R. Aquí R lo llamamos alcance. Bueno, pues ¿qué caracteriza ese punto? Lo que caracteriza ese punto es que ahí la Y es igual a cero. Así que si tenemos que contestar una pregunta acerca de ese punto final, pues muy probablemente tendremos que usar esa información de que la Y es igual a cero y pues también que la X es igual al alcance, ¿verdad? Si nos dieran el alcance, pues sabemos que en ese punto final la X es igual al alcance. Y recordando lo que caracteriza estos tres puntos importantes, el punto inicial, el punto máximo y el punto final, podemos contestar la gran mayoría de las preguntas
que se nos pueden hacer acerca de la trayectoria de un proyectil. Una pregunta común que nos podemos hacer acerca del movimiento que tiene un proyectil es cuán lejos viajó horizontalmente, ¿verdad? ¿Cuál fue su alcance R en la X? Y nos conviene derivar una fórmula que nos diga cuál es el valor de ese alcance en términos de los parámetros usuales del movimiento. Así que eso es precisamente lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una fórmula que nos dice cuál va a ser el valor de ese alcance R, pero quiero dejar bien claro que esta fórmula solamente aplica en el caso en el que el movimiento comienza y termina a la misma altura. Así que aquí en este ejemplo yo tengo un objeto que se lanza del piso y luego llega y cae en el piso. Si tuviésemos la situación en donde el objeto, digamos, se lanza desde un edificio y luego cae al piso, pues el alcance de ese objeto no va a ser el que nos dice esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula va a dar el valor incorrecto porque la fórmula solamente aplica cuando se lanza y cae de la misma altura. Eso sí, el método que vamos a utilizar para derivar esta fórmula se puede aplicar para esos otros casos para encontrar cuál sería la respuesta en esos otros casos. Y antes de comenzar la derivación, voy a mencionar rapidito que la derivación va a depender de esta identidad trigonométrica, así que la menciono desde ahora, que 2 seno de ángulo coseno de ángulo trigonométricamente es equivalente al seno de 2 veces el ángulo. Listo, pues dicho esto, comenzamos con las ecuaciones de posición de nuestro objeto, ¿verdad? La ecuación que nos dice su movimiento en X y la ecuación que nos dice su movimiento en Y. Y estamos haciendo una pregunta de esta posición final, ¿verdad? De ese punto final, de ese punto importante. Y recordemos que es lo que caracteriza ese punto importante final, pues lo que lo caracteriza es que la X es igual al alcance en ese punto y que la Y es igual a 0 en ese punto. Así que vamos a definitivamente utilizar esos dos datos. Bien, pues si miramos nuestra función de posición, la posición inicial la voy a colocar como 0. Así que voy a decir que nuestro 0 en la X está aquí. Así que aquí esa X es igual a 0, desaparece. Y la altura inicial también va a ser 0 porque está comenzando desde el piso, ¿verdad? Estoy diciendo que Y sub 0 es igual a 0 ya que comienza en el piso. Listo, pues tenemos eso. Por otro lado, tenemos que en ese punto final la Y es igual a 0 y la X es igual a R. Así que voy a sustituir eso en estos dos valores. La X va a ser igual a R y la Y va a ser igual a 0. Y entonces, podemos coger esta función de la Y y factorizar esa t. Podemos factorizar esa t. Y aquí, esta t ya no va a ser al cuadrado, sino que va a ser lineal porque factorizamos t, ¿verdad? Si nosotros distribuimos esta t, pues va a ser equivalente a lo que tenemos a la izquierda. Y de ahí, ¿qué podemos concluir? De ahí podemos concluir o que la t es igual a 0, pero ese valor no nos interesa porque eso lo que nos dice es que en t igual a 0, la altura es igual a 0, eso ya lo sabíamos. Igualando esto a 0, concluimos lo que sí nos interesa, que es que la t cuando llega al piso va a ser igual a negativo 2 v sub 0y, perdón, el negativo va a desaparecer, a 2 v sub 0y sobre g. Aquí, así que para dejar bien claro lo que hice, esto de aquí lo igualé a 0, ¿verdad? Porque es igual a 0 en esta ecuación. Y luego de igualarlo a 0, despejé para el tiempo. Y lo que nos da es esto. Ahora, v sub 0y, recordemos que es la componente en y de la velocidad inicial. Y la componente en y de la velocidad inicial va a ser con el seno del ángulo porque es el que está opuesto al ángulo, ¿verdad? Así que aquí tenemos ese tiempo en el que llega al piso en términos de la velocidad inicial y el ángulo. Nuevamente, ¿qué es este tiempo que hemos calculado? Pues recuerden, este tiempo lo obtuvimos sustituyendo 0 en la ecuación de y. Pues, ¿qué es lo que nos dice ese tiempo? Ese tiempo nos dice cuál es el tiempo al que la y fue 0.
En otras palabras, ¿cuál fue el tiempo al que llegó al piso de nuevo ese objeto? Eso es lo que este tiempo representa. Y ahora queremos saber cuál es la X en ese tiempo, así que cogemos ese tiempo y lo sustituimos en la ecuación de X. Así que R entonces va a ser V sub 0 X, que es V sub 0 por el coseno del ángulo, multiplicado por ese tiempo, por 2V sub 0, seno del ángulo, entre G. Así que nuevamente, ¿qué fue lo que hice aquí? Lo que hice aquí fue que puse R es igual a V sub 0 X por T. V sub 0 X es V sub 0 coseno del ángulo y la T es este valor que encontramos aquí. Y ahora llegamos a que la R es 2, sacando el 2 para afuera, V sub 0 al cuadrado, ¿verdad? Juntando este V sub 0 y este V sub 0. Coseno, seno del ángulo dividido entre G. Y ahora es que vamos a aplicar nuestra identidad trigonométrica, ¿verdad? Podemos ver que tenemos 2 cosenos seno. Y la identidad nos dice que 2 coseno seno es equivalente a seno de 2 veces el ángulo. Así que haciendo esa sustitución con la identidad, llegamos a nuestra fórmula que está aquí. Esa fórmula nos dice cuán lejos viaja el objeto horizontalmente en la X en términos de la rapidez inicial, ¿verdad? La magnitud de esa velocidad inicial, por el seno de 2 veces el ángulo. Así que ahora, cuando nos pregunten cuál es el alcance de un objeto, pues podemos hacer este cálculo, ¿verdad? Que este procedimiento que hicimos ahora para encontrarlo. O podemos recurrir directamente a esta fórmula. Siempre y cuando se cumpla la condición que el objeto comienza y termina a la misma altura. Ahora, si el objeto no comienza y termina a la misma altura, si como mencioné se lanza, digamos, desde un edificio y llega hasta el piso, o se lanza desde el piso y llega hasta un edificio, pues en ese caso, esta ecuación no sirve, pero sí podemos llegar a la respuesta utilizando este mismo método, ¿verdad? Así que utilizando las ecuaciones y utilizando la información acerca de los puntos importantes, podemos aún así llegar a esta respuesta, pero pues, ¿verdad? Modificando nuestro procedimiento para sustituir los datos que apliquen en esa situación. Vamos a ver este ejemplo donde tenemos la siguiente situación. Tenemos un edificio y se lanza una bola horizontalmente, eso es importante. Se lanza una bola con una velocidad inicial que nos están dando desde el techo de ese edificio y nos dice que la bola cae a 31 metros de la base del edificio. Ahí nos están diciendo cuál es esa distancia horizontal entre la base del edificio, que es aquí, y donde cae el objeto, donde cae la bola. Así que hay 31 metros desde la base hasta el objeto. Y la pregunta es ¿cuán alto es el objeto? Pues fíjense que lo que nos están preguntando es ¿cuál es esa altura inicial? ¿Verdad? ¿Cuál es la altura inicial? Porque la altura inicial del objeto es precisamente la altura del edificio. Bien, pues vamos a ver qué información nos proveen aquí. Lo primero es que tenemos la velocidad inicial de 23.7 metros por segundo. Bien, pues entonces sabemos que la velocidad inicial es de 23.7. Eso quiere decir que la velocidad inicial en X es de 23.7 y la velocidad inicial en Y es 0. Ahora, ¿por qué? Pues porque nos está diciendo que se lanza horizontalmente. Así que si se lanza horizontalmente, quiere decir que toda la velocidad está en la X, por eso la velocidad inicial en X es esa, y la velocidad en Y tiene que ser 0 porque no tiene ninguna componente en Y. ¿Verdad? Si fuéramos a calcular estos valores utilizando senos y cosenos, se puede hacer, porque igual la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno, y la velocidad inicial en Y va a ser la velocidad inicial por el seno. Pero ¿cuál es el ángulo? Pues el ángulo sería 0, ¿verdad? Porque si se lanza horizontalmente, quiere decir que se está lanzando un ángulo de 0 grados. Y si se lanza 0 grados, el coseno te va a dar 1, así que da 23.7, y el seno te va a dar 0, así que da 0. Así que no es que estamos haciendo otro método, realmente es el mismo, solo que podemos obviarlo en este caso, porque ya sabemos cuál va a ser la respuesta.
En X está toda la velocidad y en Y no hay ninguna velocidad. Ok, pues tenemos ya esas velocidades iniciales. Y lo otro que podemos decir es que la X inicial va a ser 0. En los proyectiles, el 99% de las veces, podemos poner que la posición inicial en X es 0. Así que vamos a hacerlo aquí. ¿Verdad? Que la posición inicial en X va a ser 0. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el alcance del objeto. Y tenemos, bueno, la altura inicial no. La altura inicial es lo que nos piden. Ahora, aquí no podemos aplicar la fórmula de alcance que habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí el objeto no comienza a la misma altura a la que llega, ¿verdad? Comienza a una altura de y sub 0 que vamos a encontrar y termina a una altura de 0. Así que ahí hay que tener cuidado. Bien, pues vamos a ver. Nosotros queremos saber la altura al tiempo 0. Así que vamos a comenzar con eso. Si nosotros cogemos la función de y, que es esta que está aquí, la que nos dice cuál es la altura o cuál es la y en cualquier momento. Pues, primero, sabemos que la velocidad inicial en y es igual a 0, así que si sustituimos aquí 0, este término desaparece. Así que lo voy a borrar. Ese término desaparece y lo que se queda es esto que está aquí. Y nosotros queremos saber cuál es esta altura inicial, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa, saber cuál es esta altura inicial. Bien, pues vamos a ver cómo podemos contestar eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos información sobre la X. Nos están haciendo una pregunta de la Y nos piden una información, nos dan una información de la X. Así que tenemos de alguna forma utilizar esta información de la X para encontrar la información de la Y. Bien, pues ¿qué sabemos? Sabemos que aquí nosotros vamos a necesitar el tiempo para poder calcular esta altura inicial. Eso parece ser. Así que vamos a ver. ¿Cómo nosotros podemos obtener el tiempo? Pues si nosotros decimos lo siguiente. X, que es igual a velocidad inicial en X, por T, más la posición inicial que estoy poniendo, ¿verdad? Que es igual a 0. Pues sabemos que cuando la X es igual a 31, es que llegó al piso. Así que 31 es igual a 23.7 por T. Y de ahí podemos obtener un valor de T. Yo estoy aquí sustituyendo. Para dejar claro que estoy haciendo, estoy sustituyendo en esa función de X ese alcance que tuvo de 31. Y eso nos va a dar el tiempo. El tiempo entonces va a ser 31 entre 23.7. 31 entre 23.7. 1.31. Así que a los 1.31 segundos es que la bola llega a ese alcance. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que en ese punto la Y es igual a 0. ¿Verdad? La X es igual a 31.0, pero la Y es igual a 0. Por lo tanto, sabemos que Y evaluado en 1.31 tiene que ser igual a 0. Eso lo sabemos porque estamos hablando de uno de esos puntos especiales, ¿verdad? Estamos usando aquí la información de este punto especial para poder contestar nuestra pregunta. Ok, pues si sustituimos 1.31 en la función de Y, eso nos tiene que dar 0. Eso es lo que vamos a hacer. 0 es igual a menos 1 medio G por 1.31 al cuadrado más Y sub 0. Y aquí podemos despejar. Y sub 0 va a ser igual entonces a 1 medio multiplicado por G, que es 9.8, por 1.31 al cuadrado. Y al final del día, vamos a ver cuánto nos da eso. Vamos a tener 1.31 al cuadrado, así que 1.31 por 1.31 por 9.8 por 0.5. Y eso nos va a dar 8.41 metros. Y ahí está. Esa es la altura inicial del objeto y por lo tanto es
la altura de ese edificio.